El invitado de hoy, Luis Brito García, escritor, periodista. Como escritor tiene novelas, cuentos, obras teatrales. En fin, un hombre dedicado a la actividad intelectual y un agudo observador de la realidad nacional e internacional. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del 27 de febrero, el Caracazo, ¿no? Subliminalmente o directamente, factores de la oposición no condenan esa fecha porque no pueden condenarla. Entonces hacen un ejercicio dialéctico en el sentido de que consideran que ese episodio se puede repetir actualmente. No. Un nuevo 27 de febrero, un nuevo Caracazo, debido a las condiciones económicas del país, al desabastecimiento, a hechos que enardecen muchas veces a los pueblos, ¿no? Tú como analista y como observador de la situación, y además como ciudadano común y corriente, ¿qué opinas al respecto? ¿Se puede repetir una acción de esa naturaleza? Lo primero es que estos sectores tratan de que se olvide de que ese Caracazo fue contra ellos. Quienes estaban en el poder eran Acción Democrática, COPEI y todos los organismos conservadores. Eso fue una rebelión contra Fede Cámara, contra los grandes comerciantes, los grandes capitalistas. Entonces, desde luego, no les interesa que se sepa eso. Ahora, es imposible conocer el futuro, pero yo no lo creo sumamente probable. Fíjate, llevamos ya bastante tiempo con problemas de desabastecimiento, etcétera, y fuera de uno que otro episodio, en algunos casos incluso propiciado y empujado por la propia oposición, por activistas de la oposición, ninguno de ellos ha tenido repercusión, ninguno de ellos se ha extendido. Han sido cosas puntuales, fraccionadas, fragmentadas. Entonces, no lo veo sumamente probable que haya una rebelión de ese tipo. Ahora te repito, sobre el futuro no se sabe. ¿Por qué? ¿Ah? Aparte de lo que has dicho, ¿por qué? ¿Por qué ese ciudadano que está obstinado con las colas no da un paso al frente para Desde actuar? el 27 de febrero hasta el presente ha ocurrido una transformación en la conciencia popular, diría uno. Es decir, fíjate que estas personas tienen una pedagogía de más de 3 lustros sobre el bolivarianismo, sobre las ventajas que el bolivarianismo le ha traído a los pueblos. Y entonces, en ese sentido, pues no van a cometer la locura de pensar que por un acto de desorden, etcétera, van a recuperar todo. En segundo lugar, recuerdan lo que fue lo anterior. Es decir, algo que acabara con el bolivarianismo los llevaría a la situación que sí condujo a un 27 de febrero, que fue liberación de las tasas de interés, liberación de los alquileres, liberación de todos los precios, etcétera. Entonces, fíjate, y eso es tan así, que hay lo siguiente: en los resultados electorales adversos, los 2 que ha obtenido el bolivarianismo como en 18, 19 procesos electorales, los últimos no hubo una votación masiva por la derecha. La derecha incrementó su caudal de votos 4%. Lo que hubo fue una gran cantidad de personas que no votaron por los candidatos bolivarianos, quizá una especie de voto castigo, pero que no aportaron su voto a la derecha. Es decir, ahí hay una conducta electoral selectiva, más o menos consciente. Quizás es lo que está sucediendo. Efectivamente, hay incomodidades por toda una serie de cosas de desabastecimiento. Lo más importante es lo siguiente. Bueno, yo querría señalar uno de los libros más importantes que ha salido últimamente, es La guerra económica en Venezuela, de Pascualina Curcio. Ahí señala que el Estado ha hecho lo posible por mantener el abastecimiento, ha triplicado las concesiones de dólares a tasas preferenciales a los importadores privados, pero que hay un pequeño grupo de importadores que sigue recibiendo esos dólares, no importa los productos o los importa y los esconde. Entonces quizá también esa conciencia... ¿Y por qué esa aberración?
¿Por qué esa aberración que uno no entiende? Yo diría quizás porque no se han tomado Eso se define como corrupción. contundente. Podría haber un grado de connivencia, porque no se explica. El presidente Maduro, por ejemplo, ha hablado de 60.000 millones de dólares entregados a empresas de maletín que hicieron importaciones fantasmas. Es una suma impresionante. Eso puede que 1 millón se entregue por distracción, otro por levedad, el tercero por frivolidad, pero tiene que haber lamentablemente un grado de connivencia, y esa connivencia tiene que ser corregida de manera además ejemplar y drástica para que el bolivarianismo recupere sus caudales electorales. Estos analistas tendenciosos que juegan con esa fecha, el 27 de febrero, apuntan que puede haber una sorpresa en los próximos meses. Una de esas sorpresas sería una insurrección popular como consecuencia de la situación económica y social del país. Y la otra, un golpe de Estado. ¿Qué piensa Brito García? Ellos han estado siempre, desde que el bolivarianismo llegó al poder, jugando a eso, a los milagros. Al cisne negro lo llaman de repente. Como un cisne negro es un acontecimiento imprevisto que aparece. Entonces han estado siempre apuntando a eso. Sobre la insurrección popular ya hemos hablado. Lo cierto es que la escasez lleva mucho tiempo y no se ha producido ningún episodio notable. Ha habido pequeñas cosas posiblemente provocadas por la derecha. En cuanto al golpe de Estado, bueno, esa ha sido la segunda gran esperanza blanca, por así decirlo, de la derecha. Están apostando a eso desde antes de que Chávez tomara el poder, y tuvieron su cuarto de hora de celebridad el 2002, cuando tomaron el poder como por 37 horas. Allí se demostró que tanto la inmensa mayoría del pueblo como la parte decisiva del ejército estaban con el bolivarianismo y con la constitucionalidad. Yo creo que eso no ha variado sustancialmente, y que una insurrección militar ahorita no tendría sentido ni tendría un apoyo creíble. Se podría enfrentar de nuevo a una oposición de masas como la que hubo anteriormente. Ahora, hay factores poderosos, indudablemente, que trabajan a favor de una de esas salidas. Se dé o no se dé, están trabajando en ello. O por lo menos el lenguaje, el discurso que utilizan apunta en esa dirección. Por ejemplo, la derecha o la ultraderecha nacional e internacional, ¿no? La MUD, transitando por un lado la vía pacífica, reclamando elecciones, y por otro lado adelantando tareas subversivas. La Iglesia Católica, o mejor dicho, la Conferencia Episcopal Venezolana, que llega incluso al extremo de discrepar de la actitud dialogante del Vaticano y del Papa Francisco. Esa conjunción de fuerzas a las cuales se une de manera determinante la posición de los gobiernos norteamericanos, como se está viendo a cada paso, las provocaciones que montan a cada instante. ¿A qué puede conducir ese estado latente que está allí, subversivo, que no termina de explotar? De todos ellos se puede decir lo mismo que se decía de los Borbones, los decadentes reyes españoles. No han aprendido ni han olvidado nada. Están con las mismas políticas, las mismas expectativas y las mismas estrategias desde 1998. Es decir, el mismo juego, que si hay un golpe de Estado esta tarde, que si va a haber una insurrección popular dentro de un cuarto de hora. Y siempre se quedan esperando, salvo en la única oportunidad en que hubo el golpe, fallaron estrepitosamente. Entonces, pero la guarimba le hicieron un gran daño al país. También. Muertos y también, y lo mismo, ¿en qué quedaron las guarimbas? Es una cosa casi ridícula. En haber cerrado unas calles en 19 municipios de 335 que tiene el país, encerrando en esos municipios a su propio electorado. Es decir, a la gente de clase media, clase alta, que podía tener una simpatía por la derecha, ellos la ponían presos. En lugar de dejar que fueran al resto del país a manifestarse, etcétera, los confinaban. Es decir, el triunfo de eso fue verdaderamente lastimero
por la gran cantidad de víctimas, más de una treintena de víctimas, cerca de 800 heridos de toda índole. Y fíjate que tan es así que esas tácticas no se han repetido. No se han repetido, quizás ha habido un corte vial esporádico, pero tan obvio fue el fracaso de esa táctica que no se ha vuelto a agenciar en el país. Si hubiera tenido éxito, tendríamos unas guarimbas todos los días, pero no fue así. Y es más, fíjate cómo han dejado solo al principal promotor de esa táctica. La derecha lo dejó solo, no lo nombra. ¿Quién es ese personaje? No se acuerda de él. ¿Quién es? López. Simplemente la justicia actuó, se lo sancionó, y la derecha actualmente ni lo nombra, ni lo menciona, ni lo promueve, ni lo cita como ejemplo, ni copia sus tácticas. Sencillamente lo dejó en el más absoluto olvido. ¿Qué pronosticas tú como observador para los meses próximos? Están pendientes elecciones regionales, gobernadores y alcaldes. Ese es parte del contenido del futuro. Pero ¿tú crees que habrá estabilidad o se consumará alguna acción al margen de la Constitución? Mira, si la oposición tuviera una lógica, debería haber estabilidad. Porque Eso es un consejo que le das tú. Sí, por lo siguiente. Por la lógica. Por lo siguiente, guiados por la lógica, ellos ya han obtenido por casi segunda vez o casi primera vez, podría uno decir, unos resultados electorales favorables debido en gran parte a la crisis. Entonces, oye, lo lógico fuera que entonces siguieran esperando acumular resultados electorales, sería la forma más sencilla, más segura hacia obtener una parte importante del poder. Esa es la primera cosa. Entonces ya, si yo estuviera en la derecha, diría, bueno, oye, tenemos acumulado un posible capital electoral debido a la crisis económica. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a cosecharlo y hacerlo valer sin estropicio, sin correr aventuras locas, etcétera, sin ilegitimidad. Entonces, creo que es la primera idea. Esa misma circunstancia, pienso yo que debería llevar al gobierno a tomar medidas drásticas para asegurar el abastecimiento. Porque, repito, la idea demuestra Pascualina Curcio que se han seguido dando las mismas, mejor dicho, ni siquiera las mismas, magnitudes triplicadas de dólares a las empresas privadas, a un pequeño grupo de empresas privadas para que importen alimentos. Entonces, como ese sistema no ha resultado, o hay que tomar drásticas medidas para las irregularidades en él, o que el Estado asuma directamente la importación y distribución de bienes básicos. Es una actitud que yo he sostenido durante mucho tiempo. Hay riesgo de ineficacia, riesgo de corrupción, pero peor que esto, que lo que ha estado sucediendo, no. Es decir, se ha seguido dando inmensas cantidades, se ha triplicado el número de dólares preferenciales que se le da a un pequeño grupo de importadores y el resultado es que los bienes básicos desaparecen o se van por el contrabando fronterizo. Entonces, el Estado que tiene conciencia de esta situación no debe postergar más medidas eficaces, medidas contundentes, primero, para que las importaciones que se hacen con dólares preferenciales lleguen a su destinatario, que es el pueblo. Y en segundo lugar, para que lo importado o producido en Venezuela no se vaya por las fronteras. Ambas son cosas que las puede tomar el Estado, esas decisiones, dentro de la legalidad, dentro de las competencias que le tiene asignadas la ley y la Constitución y que le garantizarían el respaldo electoral. Entonces, yo esperaría esas dos cosas, que la oposición, esperando un respaldo electoral, se comporte legítimamente dentro de los cauces democráticos, diciendo, bueno, voy a cosechar votos. Y que el gobierno diga, bueno, esos votos que han sido históricamente nuestros, tenemos que recuperarlos. ¿Cómo? Estabilizando la situación del suministro y del abastecimiento. Vamos a hacer una pausa, Luis. Y quiero que al regresar nos metamos un poco en el campo internacional. Por ejemplo, indudablemente que hay una nueva realidad en el mundo con este señor Trump en la Casa Blanca.
vamos a hablar del tema al regresar de la pausa. ¿Está bien? Sí, señor.